Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Picón, soy estudiante de Ingeniería Civil, estoy cursando el curso de Mecánica de Sólidos en la Universidad Francisco de Pablo de Santander. Y pues hoy les vengo a hablar sobre el diagrama esfuerzo-deformación y sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, primero que todo, aclararles que este diagrama es una representación de lo que le puede ocurrir a un material cuando está sometido a diferentes esfuerzos, pero no es la realidad. Listo, ya que estos materiales, pues cuando están en diferentes estructuras, ya sean columnas, vigas, las estructuras que se puedan utilizar, las cargas, los esfuerzos y todo que experimentan son muy diferentes. Entonces, esto es una representación que hacemos como si fuera una fotografía a la cual podemos analizarla. Entonces, vamos a empezar primero, les voy a mostrar primero todas las propiedades, ¿listo? Mecánicas de los materiales. Y luego vamos a pasar, sí, a ya explicar sobre el diagrama. Entonces, ¿qué propiedades mecánicas tienen los materiales? Podemos empezar con la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es una capacidad de un material para deformarse bajo una fuerza y recuperar su forma original al cesar la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Acá podemos ver un material que es elástico, ¿no? Son estas bandas como de caucho. Entonces, la propiedad elástica quiere decir cuando nosotros le aplicamos una fuerza a estos materiales, ellos tienen esa capacidad de deformarse y volver a su estado original, ¿listo? Después de haber sido aplicada esta fuerza. Ahora, tenemos la plasticidad. La plasticidad es la capacidad de un material para deformarse en láminas delgadas bajo compresión sin romperse. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que es la capacidad que tiene un material para deformarse sin romperse, pero este, a diferencia del material elástico, no vuelve a su forma original, sino que mantiene la forma adoptada después de aplicársele las cargas. Tenemos también la maleabilidad, que es la capacidad que tiene un material de ser moldeado, ¿sí? Sin fracturarse, sin perder sus condiciones. Acá tenemos varios ejemplos, lo que como es el estaño, el aluminio, el latón, el grafeno, el zinc. El aluminio y el latón son muy utilizados en la construcción, ya que esto nos permite realizar diversas figuras por su alto grado de maleabilidad. Tenemos también los materiales que son dúctiles. ¿Qué es un material dúctil? Es la capacidad de un material para estirarse en hilos delgados bajo tensión y sin romperse. También es como estilo un tipo de plasticidad. Sí, acá podemos ver, o sea, el ejemplo. Un material dúctil se puede estirar muchísimo más que un material elástico sin llegar a romperse. Recordemos que el material elástico se puede estirar y puede volver a su forma original, pero no puede ser, no tiene muy buena capacidad de plasticidad. Tenemos también la dureza. ¿Qué es la dureza? Es la resistencia de un material a la penetración, rayado o abrasión superficial. ¿Sí? Acá podemos ver un material duro es aquel que tiene la capacidad de soportar altas cargas sin pues, llegar, pues como ya lo mencionaba antes, llegar a romperse, llegar a rayarse, a fracturarse. Son materiales que aguantan muchísimos esfuerzos. Y pues esos materiales, por eso nos sirvan a nosotros como ingenieros civiles, ya sean utilizados tanto en columnas, en vigas, por lo que son materiales que son muy resistentes a la tracción. Después tenemos la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía antes de fracturarse, resistiendo tanto a la deformación como a la propagación de grietas. Esto ya es lo opuesto a la fragilidad. Recordemos que la tenacidad es la capacidad de un material, estos de absorber mucha fuerza, o sea, a estos materiales uno les puede aplicar mucha fuerza, les puede aplicar muchas cargas
y estos materiales van a absorber esa cantidad de fuerza, esa cantidad de energía y se van a empezar a deformar. Listo, pero no se van a fracturar. Sí, ellos van a llegar a un punto, sí, en el que ellos se van a fracturar, pero para llegar a ese punto se les tiene que aplicar mucha carga, ya que estos absorben mucha energía y tienden a deformarse. A contrario, que es la fragilidad. La fragilidad ya viene siendo son materiales que son muy duros, pero no absorben mucha energía. Al aplicársele cargas muy altas y esto absorber mucha energía, se van a tender a romper con fragilidad. Acá podemos tener de un material frágil, pues de los más conocidos es el diamante. Es un material que es muy duro, pero soporta muy poquita, o sea, absorbe muy poquita energía, por lo que también se puede romper con más fragilidad, con más facilidad. Sí, podemos tener lo que son los vidrios, los cerámicos, los materiales vítreos, todo ese conjunto de elementos hacen que un material sea frágil. Acá se me ha olvidado mostrarles la imagen de un material tenaz. Si ven lo que pasa acá en esta imagen, en esta imagen podemos observar que a este material se le aplicó una carga muy fuerte, pero este material empieza a generar, se empieza a agrietar en este punto y después de haberse pandeado. Esto quiere decir que el material es bastante tenaz, porque si el material fuera frágil no se hubiera pandeado, sino que de una vez se produce un- una fisura. Listo, también tenemos la resistencia. La resistencia es la capacidad de un material también para soportar una fuerza aplicada sin fracturarse o deformarse excesivamente. Hay varios tipos de resistencia: resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión. Un material que es muy bueno a la tracción y que utilizamos nosotros mucho, se utilizan en diversas áreas de construcción, es el acero. Porque el acero es muy bueno, es muy resistente a la tracción, pero a la compresión no tanto. Ahí es donde entra el concreto. El concreto, a diferencia del acero, es muy buena compresión, pero es muy frágil a tracción. Entonces, por eso es que las columnas, cuando se hace el armado de la columna, primero lleva un esqueleto de acero, ¿sí? Y después ya se hace el vaciado del concreto. Esto hace que el concreto, la columna del concreto, mejore sus capacidades a compresión y el acero a tracción y también a flexión. Sí, acá podemos ver una lámina de acero, la cual está siendo sometida a un ensayo de flexión. Y podemos ver que el acero es muy resistente, porque es capaz, aún así, se deforma muy poco y si se deforma es muy difícil llegar a romperlo. Tenemos la fluencia. La fluencia es la deformación plástica gradual y permanente que ocurre en un material bajo una carga constante o tensión a lo largo del tiempo, especialmente a altas temperaturas. Listo, ¿qué nos quiere decir la fluencia? Es una deformación que ocurre en los materiales cuando se les aplica mucha fuerza y estos superan su límite elástico, ¿listo? Entonces, así ya no se les empieza a aumentar las cargas ni el esfuerzo dentro del material aumente, se va a tender a deformar, ¿sí? Va a tender a deformarse sin romperse. Listo, entonces, ¿por qué pasa esto en los materiales? Resulta que los materiales tienen la capacidad de absorber energía, porque recordemos, la energía nosotros no la podemos crear, no la podemos destruir, solo la podemos transformar. Entonces, si a un material le aplicamos una fuerza, esa fuerza él la va a absorber como energía. Y el material llega a un punto en el que ya no es capaz de absorber más energía ni de contenerla, y la va a expulsar. ¿Cómo la expulsa? Deformándose. ¿Listo? Tenemos también lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un material para absorber energía elásticamente y liberarla al retirar la carga. Se mide por el módulo de resiliencia, que es el área bajo la curva
esfuerzo de formación hasta el límite. Listo, acá dice, es la capacidad del material para absorber energía elásticamente y liberarla al retirar la carga. O sea, quiere decir que es la capacidad que tienen los materiales de absorber la energía, ¿sí? Pero cuando uno ya se le quita la fuerza que le está aplicando, esta energía se libera sin deformar el material, sin romperse, sin fracturarse. Esta resiliencia también tiene mucho que ver con la elasticidad. Sí, los materiales que son resilientes tienden a ser materiales elásticos. Listo. Pero no, la mayoría de materiales elásticos son resilientes, pero no todos los materiales resilientes pueden ser elásticos. Tengamos eso en cuenta. Acá tenemos un ejemplo de un material resiliente. Si ven el resorte, a nosotros el resorte le podemos aplicar cargas a tracción y este resorte se va a expandir. Listo, en el momento que nosotros dejemos de aplicarle la carga, las fuerzas a tracción, este material va a volver a su forma original. No va a perder su forma, no va a perder su tamaño ni sus capacidades. Listo. Tenemos también lo que es la fatiga. La fatiga. La fatiga es el debilitamiento de un material debido a cargas cíclicas o repetidas. Listo. ¿Qué nos quiere decir esto? Acá podemos ver un ejemplo de fatiga. A veces nosotros tenemos materiales que pueden ser elásticos, pueden ser dúctiles, pueden ser muy duros, tenaces. Listo. Y podemos nosotros aplicarle cargas. Nosotros podemos ver que se le aplica una carga que no va a llegar ni a romper el material ni a deformarlo. Y cuando le quitemos la carga, este material va a volver a a su forma original. Pero si nosotros incontables veces aplicamos la carga, se la volvemos a quitar, la volvemos a aplicar, la quitamos y repetimos este proceso, aunque este material pueda soportar esa carga en un principio, va a llegar un momento que va a llegar a fatigarse. Eso se llama fatiga por esfuerzos. Listo, entonces el material ya no es capaz de soportar esa fatiga y se va a tender a romper. Cada partícula del material va a empezar a separarse una de otra, porque estas se cargan de energía de tanto estar aplicándose la carga y de estar descargándola. Y pues acá podemos ver lo que ocurre. Puede el material llegar a fallar, a fracturarse. Y tenemos por última propiedad lo que es la deformación. La deformación es el cambio en la forma o dimensiones de un material debido a una fuerza aplicada. Puede ser elástica, reversible o plástica permanente. Entonces recordemos, nosotros al aplicar las fuerzas a un material, podemos pasar de este material, si se le aplica con presión, podemos volverlo a esto. Listo, esto es un ejemplo, es algo exagerado, ¿no? Que esto, por ejemplo, si estamos haciendo un ensayo de tracción con una probeta, no lo vamos a poder lograr ver a simple vista. Es un ejemplo exagerado. Entonces, a este material que tenemos acá, se le aplicó una carga a compresión. Entonces el material tiende a deformarse, achatándose y expandiendo su sección transversal hacia los lados. Listo, en el momento que nosotros dejemos de aplicar la carga, el material va a volver a su forma original. Listo. Lo mismo pasa si al material se le aplican fuerzas a tracción. Reduce el ancho de la sección transversal, se alarga más y en el momento que nosotros le dejemos de aplicar estas fuerzas atracciones, el material va a volver a esto. Entonces, la deformación es eso, es la capacidad que tiene el material de deformarse. Recordemos que hay materiales que son muy frágiles, que si se les aplica cargas a tracción, el material no va a obtener esta forma, él de una vez va a tender a fracturarse. Lo mismo la compresión, va a tender a fracturar. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, todas estas propiedades mecánicas de los materiales, ya vamos a pasar a lo que es el diagrama. Entonces, como les comentaba yo al principio del video en la introducción, eh, el diagrama esfuerzo de formación es un acercamiento, es una representación de lo que le ocurren a los materiales cuando son sometidos a cargas de tracción. Listo. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros esta gráfica?
Esta gráfica se obtiene mediante un ensayo de tracción. El ensayo de tracción lo podemos nosotros realizar en una máquina universal de ensayos, que es esta que tenemos acá. La máquina universal de ensayos es una máquina que nos permite a nosotros hacer diferentes ensayos, como ya su nombre lo indica, es universal. Podemos hacer ensayos de compresión, ensayos de tracción, ensayos de flexión, ensayos de fricción, de desgarramiento. ¿Y cómo funciona esta máquina? Esta máquina funciona mediante... Hay dos tipos. La que funciona con tornillos sin fin, que son dos tornillos que se ven acá. Ella, nosotros le aplicamos una fuerza, entonces esos tornillos empiezan a rotar, ya sea hacia arriba, si queremos pues, subir el cabezal de la máquina, o hacia abajo si queremos bajar. La máquina, acá en esta parte, tienen unas celdas, listo, unas celdas de carga. Esta celda de carga, por dentro ella tiene diversas resistencias, tiene muchas resistencias, que son las encargadas de medir el ensayo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, en un ensayo de tracción, que es el que vamos a analizar el diagrama de esfuerzo de formación, tenemos estas dos pinzas. Acá se va a colocar una probeta, listo. Entonces, al aplicársele la fuerza a tracción, esta celda de carga, por dentro se le van a empezar a deformar las resistencias. Al las resistencias ser deformadas, van a mandar una corriente eléctrica, la cual la computadora la va a traducir en el esfuerzo que está soportando el material, en la fuerza que se le está aplicando, y nos va a dar como tal este diagrama. Listo. Entonces, ¿cuáles son los pasos a nosotros montar este ensayo? Acá tenemos, lo primero que debemos hacer nosotros es medir la probeta. ¿Qué se le mide a la probeta? Se le mide el diámetro, se le mide la longitud de la probeta y se le mide la separación entre las venas de esa probeta. Cuando se utilizan varillas. Si no, lo ideal sería utilizar una probeta como esta. Esto nos lo da según la norma, las ACTM las podemos hacer. Listo, se hace para que todas las probetas sean iguales, ya se haga el ensayo acá en la Universidad Francisco de Pablo de Santander o en una universidad de Estados Unidos, en una universidad asiática. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que pesar la probeta. Listo. Después de pesar la probeta, se le va a colocar un extensiómetro a esta probeta. Mira, acá podemos ver la probeta con la que nosotros estábamos realizando el ensayo. Se colocó la probeta en las pinzas, listo, y se le coloca el extensiómetro. El extensiómetro se le coloca en este punto. Ella lo que va a hacer es ir midiendo el alargamiento que va teniendo la probeta a medida que se le va haciendo el ensayo. Acá podemos ver mejor. Tenemos también, ya esta es la máquina, la computadora. Acá nosotros metemos los datos. Todos los datos que nosotros colocamos, que era el diámetro, medimos, que era el diámetro de la probeta, la longitud de la probeta, el extensiómetro, a cuánta distancia estaba, el peso de la probeta, se colocan acá. Ya con esto, después de haber ingresado los datos, le decimos a la máquina qué fuerza vamos a medir, o sea, la velocidad a la que se le va aplicando la fuerza para poder medirla. Y finalmente, acá podemos ver la falla que ocurre. Esta es una falla debido a tracción que ocurre en la probeta. Como les comentaba, este material es bastante dúctil, ¿sí? Y es bastante resistente, porque podemos ver que a medida que se le fue aplicando la carga, acá podemos ver con más claridad, el material se fue alargando su sección transversal y llegó un momento de que él se fue alargando antes de fracturarse. Si este material no hubiera sido dúctil, el material no reduce su sección transversal, sino que tiende a fracturarse con mayor rapidez y mayor facilidad. Listo, teniendo todo esto en cuenta, cómo se realiza el ensayo de tracción, los pasos que hay que seguir
los datos que se van a meter a la máquina universal. Ahora sí, vamos a ver, analizar el diagrama esfuerzo-deformación. Listo. Eh, Recordemos también qué es el esfuerzo, porque yo les estoy hablando de esfuerzo, pero no se los he explicado bien. Entonces, el esfuerzo se refiere a la fuerza interna que experimenta un material cuando se le aplica una fuerza externa. Esta fuerza interna se distribuye dentro del material y puede causar deformación o fractura. Se mide en unidades de fuerza por unidad de área. Y se puede medir también en pascales o libras por pulgada cuadrada, que eso es PSI. Listo, entonces, ¿qué son los esfuerzos en sí? Recordemos que a un material, cuando se le aplica una fuerza, estas son fuerzas externas. Las fuerzas aplicadas a un material, ya sea material a compresión o sea material a tracción, son fuerzas externas. Pero dentro del material tienen que haber una reacción, ¿sí? Si a un material se le aplica una fuerza, este reacciona también a esa fuerza. La reacción de estas fuerzas nosotros las llamamos esfuerzos. Y estos esfuerzos actúan en cada una de las partículas del material. Un material tiene infinitas partículas y los esfuerzos actúan en cada una de estas partículas. Por eso el esfuerzo nosotros lo medimos como P, que es la fuerza, sobre el área. ¿Listo? P sería la fuerza y el área sería cada partícula en la que la fuerza está siendo aplicada en este material. Listo, el diagrama nos da el esfuerzo y la deformación. ¿Qué es la deformación? Es la relación entre el cambio en la longitud de un material y su longitud original. Se expresa como un número adimensional. Esto quiere decir que las deformaciones son adimensionales, no tienen dimensiones, no se miden. Listo. Nosotros las podemos calcular, pero estas no tienen medida exacta. La fórmula de deformación, nosotros tenemos acá, la expresamos como epsilon, que es igual al alargamiento sobre la longitud. El alargamiento nosotros lo podemos también ver como la longitud final menos la longitud inicial. Y esto es la longitud inicial. Entonces, así calculamos nosotros las deformaciones. Bueno, ya teniendo eso en cuenta que son los principios de este diagrama, vamos sí a analizar las diferentes zonas y lo que va ocurriendo a medida que se le va aplicando las cargas al material. Entonces, en principio, nosotros tenemos una zona elástica. La zona elástica es la parte inicial de la curva de esfuerzo de formación, donde el material se deforma elásticamente. ¿Esto qué quiere decir? Al cesar la fuerza, al nosotros aplicar una fuerza en el material va a tender a tener esta pendiente. Nosotros al dejar de aplicar la fuerza, el material, como está en su zona elástica, va a volver otra vez al punto inicial, o sea, a cero. Listo. Esta zona, la zona elástica, es muy importante en el curso de mecánica de sólidos, ya que eso es lo que nosotros estamos estudiando. Listo. Esta zona elástica obedece la ley de Hooke. Esto se lo conocemos como límite de proporcionalidad. Listo, es toda esta zona elástica. Entonces, el límite de proporcionalidad es un concepto fundamental en la mecánica de materiales y se refiere al punto en el que la relación entre el esfuerzo aplicado a un material y la deformación que éste experimenta deja de ser lineal. O sea, ¿qué quiere decir? Este límite de proporcionalidad hasta este punto se obedece la ley de Hooke. ¿Listo? O sea, todo esto acá obedece la ley de Hooke. Es la zona elástica del material. Es lo que nosotros en el curso de mecánica de sólidos nos interesa estudiar. Ya por arriba de esta zona elástica tenemos el límite elástico. Es un concepto fundamental en la ciencia de los materiales que describe la capacidad de un material sólido para regresar a su forma original después de una fuerza externa que lo deforma para actuar. En otras palabras, es la tensión máxima que un material puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Acá todavía al material se le pueden aplicar cargas y él va a tender a volver otra vez a este punto.
solamente que de aquí a acá ya no obedece la ley de Hooke, porque ya no es un material elástico, ya acá empieza a ser un material plástico. Listo. Ya por arriba de este punto viene lo que es la zona, el límite de fluencia. Pero entonces antes de aclarar esto, nosotros acá como ingenieros siempre buscamos trabajar por abajo del límite, de este límite, del límite de proporcionalidad. Buscar trabajar abajo de esto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros trabajamos muy cerca al límite elástico, al límite de proporcionalidad, vamos o sea, a tener a estar en mucho riesgo, a poner el material a mucho riesgo, de que si supera por muy poco que sea esa la carga a la que está siendo sometido, nos va a fallar la estructura. Entonces siempre tender a trabajar por debajo del límite de proporcionalidad. Entonces, como les comentaba, acá tenemos lo que es el esfuerzo de fluencia. Como les decía, acá como les estaba comentando en la fluencia, es la deformación plástica gradual y permanente que ocurre en un material bajo una carga constante. O sea, quiere decir que acá en este límite de fluencia, nosotros el material, le vamos a aplicar la carga, una fuerza al material. Y este material va a tender ya a empezar a deformarse sin aumentar los esfuerzos en el material. Listo, o sea, nosotros ya no vamos a seguir aumentando los esfuerzos y aún así el material se va a empezar a deformar solo por la propiedad de las características de la fluencia, que es cuando el material ya absorbe, es tanta la energía que está absorbiendo de la carga que se le está implementando, que ya él, como no la puede soportar más, va a empezar a liberarla y la libera deformándose. Listo. Entonces, cuando el material ya supera este límite, él se va a deformar hasta que libera la energía que había absorbido. Y entonces llegamos a esta zona, que es la zona de excedencia. La zona de excedencia es la región donde el material comienza a deformarse plásticamente. Quiere decir que ya el material no va a ser más elástico. Ya el material no es elástico, sino va a ser plástico. Como les comentaba, en esta zona, en la zona elástica, el material nosotros le podemos aplicar cargas y él va a volver acá, al mismo punto. Pero en esta zona, ya cuando llega a la zona de excedencia, el material, si nosotros en este punto que tenemos acá, le dejamos de aplicar la carga y el esfuerzo nos disminuye, el material ya no va a volver al punto cero, sino él va a volver a este punto. Y acá es donde tenemos esta deformación. Y listo, el material va a seguir, el esfuerzo acá disminuye, pero el material va a seguir deformándose. Va a llegar un punto en el que ya el material liberó la energía que había absorbido y otra vez va a empezar a endurecerse, o sea, ya el material se va a volver más duro y los esfuerzos para poder deformar el material van a incrementar. Entonces, como podemos ver acá, esta se llama la zona de endurecimiento. La zona de endurecimiento es la zona en la que el material, después de haber pasado el límite de proporcionalidad, el límite a la fluencia, ya es haber descargado la energía que había absorbido, el material va a quedar más duro, o sea, es contraintuitivo, ¿no? Porque si el material, o sea, tenemos que el material se deformó plásticamente, ¿cómo el material va a ser más duro? Entonces, acá el material, cuando ya libera energía, él va a adquirir unas nuevas propiedades. Listo. Estas nuevas propiedades van a hacer que el material se endurezca y los esfuerzos para poder deformarlo tienen que aumentar mucho más. Demasiado. Deben ser los esfuerzos. Listo. Pero entonces ya el material no va a tener las mismas características y va a estar más cerca de la fractura. Sí, recordemos que nosotros buscamos que esté el material lo más alejado del momento de fracturarse. Y acá es un material de alto riesgo a presentar fracturas. Por lo que llegamos acá al esfuerzo último. Es también conocido como resistencia a la tracción, resistencia máxima a la tracción o resistencia última a la tracción.
Es la máxima tensión que un material puede soportar antes de fracturarse o romperse. Es una propiedad mecánica fundamental que indica la resistencia de un material a la tracción, es decir, a ser estirado. ¿Qué quiere decir esto? El esfuerzo último es el último, o sea, el esfuerzo máximo también, lo podemos conocer así, es el esfuerzo máximo que se le puede aplicar a un material cuando ya este empieza a deformarse, o sea, a perder el ancho de su sección transversal y llegar a la fractura. Listo, o sea, acá ya el material está en las últimas, prácticamente está aguantando lo último que puede. Ya si le aplicamos más cargas y aumentan los esfuerzos, el material ya va a decir hasta aquí llego yo y se va a tender a fracturar. Y llegamos a este punto, el esfuerzo de fractura. El esfuerzo de fractura es ese esfuerzo el último esfuerzo que nos va a hacer que el material ya se rompa, ya el material falle. ¿Listo? Es la tensión a la que un material falla o se fractura, como ya lo comentaba. Se calcula dividiendo la fuerza necesaria para romper el material entre el área de la sección transversal original del material. Es un parámetro importante en ingeniería y ciencia de materiales para determinar la resistencia de un material bajo tensión. Listo, entonces, esta es la zona de restricción. La zona de restricción, después de alcanzar el esfuerzo máximo, la deformación se concentra en una zona localizada del material, formando un cuello o estricción. ¿Qué es el cuello que va a formar el material? Acá como aquí es este es el cuello, sin que él reduce acá la sección transversal y se fractura. Esta es la zona de estricción, la que se representa ya en el diagrama. Sí, ya casi le aplicó el último esfuerzo que podía soportar esta probeta y el material pierde el ancho de la sección transversal y se fractura. Listo. Entonces, acá, recordemos, esta es la región elástica hasta este punto. Región elástica a la que el material, si se le dejan de aplicar fuerzas, vuelva al punto inicial. Y toda esta es la región plástica. O sea, ¿qué quiere decir que la región plástica? Que el material a partir de este punto ya no va a volver a su configuración inicial, sino que va a tender a mantenerse en esa configuración que ya adoptó por los esfuerzos que se le habían aplicado. Entonces, a nosotros como ingenieros, ¿para qué nos sirve este diagrama? Nos sirve a nosotros para tener en cuenta el factor de seguridad, para no sobrepasar los esfuerzos que pueden soportar los materiales. Listo. Eh, Recordemos que si en nuestras manos son muchas las vidas que están en juego. Si nosotros no tenemos en cuenta todas estas propiedades, no analizamos bien esos materiales, las estructuras pueden fallar, pueden presentar fallas y pueden haber herido. Entonces, gracias a estos ensayos, a este diagrama, nosotros podemos acercarnos a la realidad de lo que puede pasar, de las fallas, de las cualidades, de lo que puede soportar los materiales. Entonces, no siendo más, me despido. Espero que esto les haya servido de ayuda, que esta explicación haya sido de su agrado. Y listo, suerte.